Hoy estamos en Manresa, en un pueblo arriba de la montaña, a 1 hora y media más o menos de la ciudad de Barcelona. Hace un día espectacular y vamos a visitar este imponente santuario que veis aquí detrás de mí, que es el santuario de la cueva de San Ignacio de Loyola, donde el santo se retiró 11 meses para rezar y ayunar en el 1522. Así que, sin perder tiempo, vamos. Aquí entramos en la iglesia de estilo barroco de 1759, a mitad del siglo XVIII. Vemos que a la derecha y a la izquierda encontramos dos pasillos donde están repletos de mosaicos que reflejan y representan la vida de Santo Ignacio de Loyola. Muy complicada, decimos. A nivel artístico vemos que hay bastante solo dos colores, que son el dorado y el blanco. Está hecha con una sola nave. Vemos también las tribunas, el altar con un ábside. En el otro lado fue construida la capilla de la cueva, donde el santo se retiró 11 meses para rezar y ayunar. Aprovecho de verdad hacer esto un montón, porque para mí poder estar en monumentos históricos solo y poder hacer lo que quiero, entre comillas, siempre con respeto y educación, puedo apreciar muchísimas más cosas. Es una experiencia sensorial diferente solo o con personas, no tiene nada que ver, son dos experiencias completamente diferentes. Aquí es algo especial, así que vamos a ver un poco lo que hay, vamos a apreciar un poco todos los mosaicos, las representaciones, las esculturas. Nos encontramos en el vestíbulo antes de entrar en la cueva, que consiste en un amplio pasillo diseñado por Martí Coronas al principio del siglo XX. Vemos una profusa decoración de gran valor artístico que está constituida por 4 vidrieras de colores al estilo del mosaico veneciano. Vemos relieves de bronce, mosaicos con personajes históricos y el techo que recuerda el estilo del Renacimiento catalán. Y el mosaico en el suelo, con diversos motivos referidos al santo. Aquí, antes de entrar en la cueva, 2 ángeles de bronce que coronan la entrada en la cueva, simbolizando la oración y la penitencia de San Ignacio. Quería apreciar un segundo silencio. Aquí entramos en la maravillosa capilla que obviamente fue construida después en el 1603. Estamos precisamente en la cueva donde el santo se retiró para rezar y ayunar. Esta es parte de la roca, aquí todo el techo y la parte de derecha. Desafío a cualquier persona a estar en una gruta, en una cueva, 11 meses solo rezando y ayunando. Hoy en día hay algunas personas, si vamos sobre todo en el mundo oriental, que conducen este estilo de vida. Para nosotros que estamos en Occidente, esto sería de verdad imposible de hacer. Vemos aquí a la izquierda algunos escudos hechos con mármol y al final la capilla donde hay algunas representaciones del santo y algunos personajes. La cueva donde nos encontramos mira hacia Montserrat y sobre la cueva los edificios de la iglesia y el convento y el centro de espiritualidad. Ahora voy a aprovechar unos minutos solo para poder
meditar unos segundos aquí sentado. Es de verdad una sensación única que hay que aprovechar y disfrutar. Y así terminamos este lindo episodio sobre este imponente santuario de la cueva de San Ignacio de Loyola aquí en Manresa. Quería agradecer todo el personal para darme la posibilidad de poder grabar el interior, sobre todo a puertas cerradas. Si os gustó el contenido, no olvidáis de suscribir a mi canal, de dejarle un like, me ayudáis un montón de verdad. Habéis visto Arte Viajera, soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.